This man is evil. He killed this poor 8-year-old girl he knew and who trusted him. And then he acted as if he was their family friend. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Mi nombre es Elizabeth, por si esta es la primera vez que estás visitando mi canal, pues bienvenido. El día de hoy les hablaré de un caso muy interesante. Pero antes de comenzar con cada uno de los detalles, quiero invitarlos a que puedan suscribirse al canal y activar la campana de notificación. De esa manera, cada vez que yo suba un nuevo video, YouTube les estará avisando y no se van a perder de nada. También quiero dar un agradecimiento especial a cada uno de los miembros del canal que se han estado sumando y han estado apoyando nuestro contenido también de esa manera. Muchísimas gracias. Ahora sí, sin alargar mucho esta introducción, comencemos rápidamente con todos los detalles. La mañana del viernes 15 de agosto de 1975, Gretchen Harrington salió de su casa, ubicado en Pensilvania, para luego caminar hacia el campamento bíblico de verano al que solía asistir. Gretchen nació el 13 de junio de 1967, por lo que al momento de los hechos contaba solo con 8 años de edad. Usualmente ella iba al campamento bíblico en compañía de sus dos hermanos mayores, Zoe y Harriet. Pero ese día Gretchen se fue sola porque sus hermanas decidieron no ir a la iglesia para quedarse con su madre, de nombre Anna Harrington, y su hermana recién nacida, Jessica. Gretchen también iba a quedarse en casa aquella mañana con su familia, pero quería asistir al campamento para mantener su racha de asistencias, ya que no había faltado ni un solo día y esto le emocionaba muchísimo. Su madre y sus hermanas la alentaron a ir sola. Al final, la niña solo caminaría solo 2 cuadras. El campamento se estaba realizando en 2 lugares. Uno era en la capilla de la iglesia cristiana reformada de la Trinidad y el otro lugar era en las instalaciones de la iglesia presbiteriana reformada Broomall. Ambas iglesias estaban a pocas cuadras de distancia de la casa de Gretchen. La casa de los Harrington quedaba básicamente en la misma calle, a escasas cuadras de ambas iglesias. Además, el padre de Gretchen, de nombre Harold, era el pastor de la iglesia, mientras que un hombre llamado David era pastor de la otra capilla en Trinity. Tanto Harold como David estaban participando en el campamento en la parte logística de sus respectivas iglesias y también en ciertas actividades relacionadas con los niños. Alrededor de las 11 de la mañana, Harold esperaba a su hija en la segunda fase del campamento, que estaba ubicada en la iglesia Broomall. Vio a todos los niños llegar, pero su hija no estaba en ese grupo. Harold entonces llamó a su esposa, quien le confirmó que Gretchen había salido de su casa a las 9:30 de la mañana en dirección a la capilla Trinity, donde iniciaría el campamento ese día. Al enterarse de esto, Harold se comunicó con David y su esposa Margie, quienes le dijeron que Gretchen no había llegado a la capilla Trinity aquella mañana. Inmediatamente se encendieron sus alarmas y comenzaron a buscarla por todos lados. David, por su parte, se encargó de llamar a la policía. Los agentes llegaron al lugar alrededor de las 11:25 de la mañana y comenzaron la investigación casi que de inmediato. Además, iniciaron una búsqueda en la que se unieron más de 300 voluntarios, quienes ayudaron a buscar a Gretchen en los alrededores de ambas iglesias. Según los relatos de los pastores y de algunos testigos, esa mañana los niños comenzaron el día haciendo varias actividades en la capilla Trinity dirigidas por el pastor David y su equipo. Luego, alrededor de las 11 de la mañana, los niños debían ser trasladados a la siguiente iglesia en Broomall, donde Harold y su equipo los esperaban para continuar con las otras actividades. Usualmente David también ayudaba con el traslado de los niños en un autobús o en su camioneta, un Rambler verde. La búsqueda exhaustiva de Gretchen se extendió casi durante todo el fin de semana, pero los agentes decidieron pausarla la noche del domingo al darse cuenta que la búsqueda no estaba bien dirigida, porque básicamente no tenían absolutamente ninguna pista. No obstante, los familiares y amigos de Gretchen, junto con algunos vecinos, decidieron no quedarse de brazos cruzados y comenzaron a repartir volantes en las calles. En ese momento, cualquier hipótesis era posible, pero la que más sonaba en el vecindario era la de un posible secuestro por parte de un extraño. La desaparición de Gretchen causó mucho pánico en los habitantes.
Antes de este hecho, las personas vivían tranquilas, pero muchos dijeron que la vida de los niños no fue la misma desde aquel momento, ya que los padres no confiaban en que ellos caminaran solos a ningún lado. Y pese a todos los esfuerzos que se hicieron en la búsqueda de Gretchen, lo cierto es que no hubo ninguna pista que pudiera arrojar algo sobre su paradero. Hasta que el 14 de octubre de 1975, ese día un corredor que estaba en una zona boscosa del Parque Estatal Wrigley Brook Creek, ubicado a casi una hora de las casas de los Harrington, encontró restos humanos que parecían ser de una niña, por lo que inmediatamente alertó a los guardabosques y este a su vez llamó a la policía. Tristemente, Harold y Anna confirmaron que sí se trataba de su hija. Llevaba la ropa de la niña, ya que era Anna quien le confeccionaba la ropa a sus hijas y las conocía muy bien. El cuerpo estaba sumamente descompuesto, ya casi en esqueleto, y según los expertos, esto se debía al ambiente y a la fauna que había estado en el parque. El médico forense pudo confirmar su identidad gracias a los registros dentales y determinó que la causa de muerte había sido una fractura en el cráneo. La niña había sido golpeada brutalmente en múltiples ocasiones. Los detectives sospechaban que la niña pudo haber sido agredida sexualmente, pero debido a la descomposición de su cuerpo, esto no se pudo confirmar científicamente. El descubrimiento del cuerpo de Gretchen hizo que cientos de testigos acudieran a la policía para poder informar del avistamiento de varios hombres en esa área por la fecha del asesinato. La policía recibió varias descripciones físicas de sujetos sospechosos y muchas pistas de quién podría haberla dejado allí, por lo que tenía mucho trabajo por hacer. Se investigaron a varios posibles sospechosos, en los que se destacaban algunos delincuentes sexuales que vivían en aquella zona. Sin embargo, la mayoría de las pistas no tenían ningún fundamento y muchas otras que parecían prometedoras, al ser investigadas, no llevaron a nada. Poco después del hallazgo, la familia de Gretchen, que había quedado devastada por este terrible suceso, realizó su funeral en la iglesia a la que asistían. El pastor Davy presidió la ceremonia y su padre Harold dio algunas palabras. Gretchen, con su sencilla fe en Cristo, es libre, pero su asesino está en una terrible esclavitud. El mundo está lleno de una maldad indescriptible debido a la maldad del ser humano que conoce la verdad pero no la acepta. Estas fueron algunas de las palabras de su padre. El caso de Gretchen se convirtió en un laberinto sin salida para los oficiales de la policía y tristemente, durante décadas, las entrevistas, testimonios e informes del caso quedaron archivados y acumulando polvo en las oficinas, por lo que el crimen de Gretchen se mantuvo como un misterio sin resolver. El interés del caso de Gretchen revivió en octubre de 2022, es decir, 47 años después de su asesinato, cuando la periodista y escritora Joanna Falcone Sullivan y el periodista Mike Mattis, ambos originarios de Bromwell, decidieron publicar un libro que hablaba sobre esta tragedia. El libro se llama La tragedia de Gretchen Harrington de Marple: secuestro, asesinato e inocencia perdidos en los suburbios de Filadelfia. En el libro entrevistaron a varios habitantes de la ciudad que vivían en el área cuando sucedió el crimen de Gretchen y abrió las posibilidades de ciertas teorías basadas en declaraciones que estos testigos dijeron a los periodistas. Alrededor de 3 meses después de la publicación de este libro, el 2 de enero de 2023, una mujer quien decidió mantener su identidad en anonimato se comunicó con la policía para relatar una situación que le ocurrió hace más de 40 años. La mujer le dijo a los detectives que ella pensaba que el papá de su mejor amiga de la infancia era el responsable de la desaparición y muerte de Gretchen Harrington. En los informes policiales solo identifican a esta mujer como SF o CI número 1, pero para efectos del relato les pondré nombres ficticios a las 2 chicas involucradas para que no sea tan enredado. A la mujer que llamó a la policía le pondremos Marta y a su mejor amiga le pondremos Ana. Según Marta, cuando ella era niña, ella se quedaba a dormir frecuentemente en casa de Ana. Y en una ocasión, cuando ella tenía 10 años, estaba durmiendo en la habitación de Ana y en un momento se despertó y encontró al papá de Ana tocándole su entrepierna.
Marta dijo que en ese momento se quedó paralizada y que al día siguiente le contó esto a Ana, lo que había sucedido, y esta no se mostró nada sorprendida y solo le dijo que su padre hacía eso a veces. Esto demuestra que Ana tenía muy normalizado estos comportamientos de sus padres y que probablemente también había abusado de ella. Marta le mostró a los oficiales varias notas que ella misma escribió en su diario en 1975. En una entrada del diario con fecha del 15 de septiembre de 1975, Marta llegó a escribir: adivina qué, un hombre intentó secuestrar a Holly 2 veces. Holly era una niña que estudiaba con Marta en la escuela. En la misma entrada del diario, Marta también escribió: es un secreto, así que no puedo contárselo a nadie, pero creo que él podría ser el que secuestró a Gretchen. Creo que fue el señor Z. Marta dijo que en esta entrada ella se refería a David Zandstra, el padre de Ana y el pastor de la capilla Trinity, quien para aquella época tenía 35 años. El mismo que estaba a cargo del campamento bíblico al que asistía Gretchen y quien le dijo a las autoridades que la niña no había llegado a la iglesia aquella mañana de agosto de 1975. Parecía increíble que una niña de 10 años pudiera haber notado algo que la policía no. Pero lo cierto es que David, de cierta forma, sí estuvo en el radar de la policía. En 1975, algunos testigos le dijeron a los oficiales de la época que habían visto a Gretchen afuera de un auto verde, hablando con un hombre a través de la ventanilla. Como recordarán, David tenía un vehículo de ese mismo color, con las mismas características del auto que algunos testigos ya habían descrito. Se conoció que por los días de la desaparición de Gretchen, los detectives entrevistaron también a David y este insistió que no había visto a la niña aquel día, pero también dio una descripción bastante detallada de los shorts que llevaba Gretchen aquella mañana, cuando se supone que él no la había visto. Esto fue un dato muy importante que por alguna razón los detectives pasaron por alto, porque si él no la había visto esa mañana, ¿cómo es posible que él sabía cómo ella estaba vestida? En junio de 2023, teniendo el testimonio de Marta y reevaluando los archivos del caso, la policía decidió localizar a David para poder interrogarlo. Afortunadamente descubrieron que el hombre seguía vivo, pero ya tenía 83 años de edad y vivía en Marietta, Georgia, desde mediados de los 2000. Anteriormente también había vivido en Nueva Jersey, California y Texas. Después de que la policía se comunicara con él, David aceptó reunirse el 17 de julio de 2023 en Georgia. Ese día los oficiales llegaron a interrogarlo, pero su principal objetivo era obtener una muestra voluntaria de su ADN para poder compararlo con algunas evidencias que ellos conservaban. Durante el interrogatorio le hicieron varias preguntas sobre el caso de Gretchen y él dijo nuevamente que no la había visto ese día, el día de su desaparición. Luego los detectives le revelaron la acusación que había hecho Marta en enero y sorprendentemente David decidió confesar. La confesión de David agarró a los detectives completamente desprevenidos. Ellos dijeron que ni siquiera habían llevado armas ni esposas porque no tenían planeado arrestar a nadie ese día. Según los reportes oficiales, David admitió que había visto a Gretchen caminando por la acera a la mañana del 15 de agosto de 1975, cuando él se acercó en su vehículo y se ofreció a llevarla al campamento bíblico. La jovencita conocía a David porque además de que era el pastor de la iglesia, también era amigo de sus padres y una de sus hijas era su mejor amiga. Gretchen se sintió confiada porque era una persona que ella conocía y que era también cercana a su familia. Luego de que la niña se subió a este auto, en vez de ir a la capilla Trinity, David decidió llevarla a una zona boscosa de un parque donde posiblemente intentó abusar sexualmente de ella. Sin embargo, la confesión de David también es un poco confusa porque él dijo que no recordaba todos los detalles. Afirmó que su memoria estaba un poco borrosa e hizo el relato diciendo que quizás pasó esto o que cree que hizo aquello. El hombre también dijo que cuando llegó a la zona boscosa le pidió a Gretchen que se desvistiera y ella se negó a hacerlo, por lo que David la golpeó con el puño y ella cayó al suelo, golpeándose la cabeza con una roca, lo que le provocó la fractura craneal.
David también dijo que la cabeza de Gretchen comenzó a sangrar y que cuando él intentó despertarla se dio cuenta que ella ya no respiraba y que no tenía pulso. David supuso que la niña estaba muerta, así que cubrió su cuerpo con ramas de árboles y hojas y luego huyó del lugar. En este interrogatorio, el sujeto dijo que en algún momento del ataque, Gretchen estaba semivestida y que él había eyaculado. David afirmó que estaba confesando todo esto porque quería ayudar a la familia Harrington a tener un cierre y porque se ha mirado muchas veces en el espejo preguntándose a sí mismo por qué hizo todo eso. Los oficiales que lo interrogaron dijeron que incluso David parecía aliviado por haber confesado, como si se hubiese quitado un peso de encima al decir toda la verdad. Además de presidir el funeral de Gretchen, David también ayudó en su búsqueda y consoló a los padres de la niña, ya que eran muy cercanos a su familia. Ese mismo 17 de julio de 2023, y sin que nadie se lo esperara, David, de 83 años, fue arrestado por el caso de Gretchen y posteriormente se le acusó de secuestro y asesinato en primer grado. El anciano también admitió haber tocado la entrepierna de Martha, pero aseguró que fue solo en esa ocasión. No obstante, después de que se diera a conocer su arresto, otras personas se presentaron ante las autoridades acusándolo de abuso sexual. En los años siguientes al crimen de Gretchen, David siguió sirviendo como pastor en California, Texas y Georgia, y según datos de la Iglesia Cristiana Reformada, se desempeñó en este cargo en diferentes iglesias durante 40 años, entre 1965 y 2005. Debido a esto, se cree que pudo haber tenido muchas otras víctimas de abuso, muy probablemente también niñas o niños que estaban en su congregación. El 28 de septiembre de 2023, David fue trasladado desde Georgia hasta Pensilvania para luego enfrentar los cargos. En las audiencias posteriores, su abogado ha hecho todo lo posible para que el tribunal no tome en cuenta la confesión que él había dado, alegando que ésta se obtuvo bajo engaño y coacción. El abogado dijo que los oficiales que interrogaron a David mintieron sobre la evidencia que tenían en su contra, la cual era escasa, según el abogado. También dijo que David era un hombre de 83 años que fue sometido a una entrevista de 4 horas donde se le manipuló, coaccionó y engañó, haciéndole creer que había hecho algo que él no recordaba haber hecho. Según el abogado, tiempo antes del arresto, David había sufrido un derrame cerebral que lo había dejado con demencia vascular, es decir, una enfermedad que provoca pérdida de la memoria y que también puede causar dificultades cognitivas con el razonamiento y el discernimiento. Sin embargo, la fiscalía contraargumentó que en la entrevista con David esta fue capaz de recordar décadas de su vida sin problemas y que incluso en un momento corrigió a uno de los oficiales sobre un detalle de hace muchos años que el oficial había entendido mal. Finalmente, el 12 de julio de 2024, el juez del Tribunal de Causas Comunes, Anthony Escalón, denegó la solicitud de la defensa de suprimir la entrevista grabada como evidencia del juicio. Y el jefe de la policía, Brandon Graef, reconoció que la publicación del libro reavivó el caso y ayudó a que las personas se atrevieran a hablar. Joanna dijo en una entrevista que tanto ella como Mike crecieron en Bromell en la misma época que Gretchen y que el caso les afectó mucho a los niños de esa época porque sus vidas cambiaron por completo. Joanna aseguró que quería hacer una investigación periodística del caso desde hace varias décadas, pero que comenzó a escribir este libro durante la pandemia de 2020. Y en sus palabras llegó a decir: comenzamos a entrevistar a la gente, fuimos al departamento de policía y revisamos el expediente repetidamente. La periodista también destacó que entrevistó al mismo David para su libro y que él parecía recordar muy poco de lo que sucedió el día de la desaparición de Gretchen. Ellos atribuyeron esta falta de memoria al paso de los años y también a su avanzada edad. Pero por los momentos no hay fecha fijada para el inicio del juicio en contra de David, aunque se está investigando su posible vinculación en otros asesinatos. Tristemente, los padres de Gretchen ya no están vivos para poder conocer la verdad de lo que le sucedió a su hija. Por la avanzada edad que tiene David, muy probablemente no pase tampoco demasiados años en la cárcel, pero al menos el caso, digamos que ya no es un misterio.
Creo que si los padres de Gretchen se hubiesen enterado que este hombre, que este pastor, que era muy cercano a la familia, fue el responsable de la desaparición y muerte de su hija, hubiese sido también un golpe demasiado duro para ellos, de saber que alguien tan cercano, a quien le habían confiado tanto, les traicionó de esta forma. Pero bueno, amigos, la verdad es que queda esperar que este hombre realmente se le haga un juicio para ver si se les va a condenar, pero hasta el momento el misterio de la desaparición y muerte de Gretchen aparentemente queda resuelta y se cree que este pastor fue el responsable y el único que está enfrentando ahorita la justicia, a pesar de que pues ya está en una avanzada edad. No creo que se pueda hacer mucho, pero esclarecer también el caso es, digamos que, algo muy importante. Y bueno, amigos, dejamos este caso hasta acá. Me gustaría saber la opinión de ustedes y qué piensan. ¿Creen ustedes que este hombre realmente es el responsable o no? Yo honestamente, desde que empecé a investigar el caso, siempre pensé o me dio una corazonada de que el pastor podía tener algo que ver con la desaparición. Pero bueno, solo fue una corazonada. No sé a ustedes si les pasó algo similar. Y bueno, amigos, en pantalla van a estar apareciendo mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo, y también los invito nuevamente a que puedan suscribirse al canal, a compartir el video y también a darle un me gusta al trabajo realizado. Ahora sí me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.